¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido de curso. Pues ya hoy es 10 de agosto. Estamos a la mitad de la segunda semana de este mes. Recuérdense que pues seguimos con los contenidos desfasados con nuestras fechas, ¿no? Trabajaremos hoy entonces con el tema de potencia y trabajo en el movimiento circular. Con ese tema pues estamos culminando nuestra primera unidad del curso. Ya estaríamos listos pues, para poder realizar nuestra primera prueba parcial. Muy bien. ¿Se recuerdan que hemos estado aprendiendo algunas cosas sobre el movimiento circular? Primero aprendimos pues, cómo es la cinemática, nos metimos de lleno a la dinámica para hablar sobre lo que es el momento de inercia, el momento de inercia para cuerpos sólidos, el teorema de los ejes paralelos, que es bien importante. Ya luego nos metimos a la idea de la torca, que es lo que genera una rotación. Aprendimos cómo la torca y la aceleración angular se relacionan en una ecuación. Aprendimos también cómo la rotación y la traslación generan el rodamiento de un objeto en el que se cumplen ciertas condiciones de velocidad y aceleración. Practicamos en algunas ecuaciones y luego pues nos pasamos a la idea de la rotación mediante métodos energéticos. Es decir, estamos de llenos trabajando con la rotación. Pues culminaremos entonces esta primera parte de la rotación con el tema de trabajo y potencia en el movimiento circular. Para esto supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un objeto que se mueve a través de una trayectoria circular. Y para eso pues voy a dibujar aquí un círculo que representaría la trayectoria circular. Supónganse esto, ¿no? Que el centro de este el centro de este círculo, más o menos, a ver si me queda por aquí. Imaginémoslo, ¿no? Entonces, pues imaginemos que tenemos aquí una partícula en este punto que se mueve debido a la acción de una fuerza tangencial en todo momento a su trayectoria y por lo tanto perpendicular a esta distancia. Fuerza, distancia. Pensemos que esta partícula se va a mover a lo largo del círculo siguiendo la trayectoria circular, ¿verdad? Esta se ha movido a este punto. Llamemos esta longitud que recorría el objeto una longitud S. De tal manera entonces que si yo quiero calcular simplemente el trabajo aquí, pues el trabajo, como lo conocemos, sería la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero en este caso, pues como dijimos que la fuerza es tangencial a la distancia, entonces pues son paralelas en todo momento. Entonces simplemente escribiría aquí fuerza multiplicada por distancia. Para este caso particular, pues el trabajo sería la fuerza que se aplica multiplicado por la distancia que se va a mover, que en este caso pues es S, la trayectoria circular o la longitud de este arco. Recuérdense que tenemos una ecuación que me relaciona arcos y desplazamientos angulares. Recuérdense que ese arco lo podemos expresar en términos del arco y del desplazamiento angular, en el que el desplazamiento angular sería esto, ¿no? Desplazamiento angular. De tal forma, que yo podría escribir aquí radio por desplazamiento angular. En el que el radio pues es la distancia del centro a donde se aplica la fuerza en este caso. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que el trabajo pues es simplemente la fuerza por el radio por el desplazamiento angular. Pero noten algo importante, la fuerza y el radio, al ser perpendiculares, están generando una torca. De tal forma que yo podría escribir aquí que el trabajo se calcularía simplemente como la torca multiplicado por el desplazamiento angular. Por lo tanto, el trabajo, que es fuerza por distancia, se puede calcular también como torca por desplazamiento angular, que son ecuaciones equivalentes. Es decir, seguimos aplicando una fuerza, trasladando un objeto, pero ahora sobre una trayectoria circular, que se puede calcular también como la torca por el desplazamiento angular. Esa sería nuestra primera ecuación, que sigue manteniendo unidades de joules para la expresión de trabajo. ¿Cómo se calcula la potencia? Pues recordarán ustedes que podríamos afirmar de momento que la potencia se calcula simplemente como el trabajo dividido el tiempo. A esta expresión de potencia se le conoce como potencia media. La potencia media me define la potencia promedio que se hace
durante un trabajo, sin importar pues cómo vamos modificando el trabajo, como si en algún momento se hace mayor trabajo o se hace menor trabajo. Solo me interesa el trabajo total que se ha hecho y cuánto tiempo se hizo. Por eso se llama potencia media. Sin embargo, pues hay otro tipo de potencia que nos es muy útil. Si yo escribo aquí que el trabajo es la expresión que se define como torca por desplazamiento angular, yo puedo escribir aquí torca por desplazamiento angular, entonces dividido el tiempo. Pero observen que el desplazamiento angular sobre el tiempo no es nada más que la velocidad o la rapidez angular. Por lo tanto, yo escribiría aquí que la potencia se podría calcular como la torca multiplicada por la rapidez angular. A esta expresión se le conoce como potencia instantánea, porque me está definiendo realmente la potencia en un instante específico en el que el objeto lleva una rapidez angular omega o W, ¿verdad? Potencia instantánea. Dependemos entonces del valor de la velocidad angular para poder calcular la potencia instantánea. Si la velocidad angular es constante, entonces yo puedo afirmar que la potencia media y la potencia instantánea tendrían exactamente la misma magnitud, porque entonces vamos realizando siempre la misma rapidez para realizar entonces una potencia. Ahí tenemos entonces pues las dos expresiones que hemos desarrollado ahora para el trabajo y potencia en el movimiento circular. Repasemos las unidades de medida. Como les mencionaba, pues la torca, recuérdense que tiene unidades de medida de newtons metro. Y el desplazamiento angular tiene unidades de medida de metro sobre metro. Por lo tanto, pues aquí cancelaríamos este metro, por ejemplo, con este metro y me queda newtons metro, que ahora ya me representarían la unidad de medida de joules. Entonces, tomamos en cuenta, tomemos en cuenta, por favor, que estamos hablando ahora de nuestra unidad de medida, que es el joule. Por favor, tomemos en cuenta eso. Ahora, la potencia instantánea, pues tendría que tener también unidades de joules. Recuérdense que la torca tiene unidades pues, de newtons metro. Y la rapidez angular tiene unidades de medida de radian sobre segundo. Y recuérdense que radian es metro sobre metro. Entonces, aquí en vez de poner, en vez de colocar radian, voy a escribir aquí metro sobre metro. De tal manera que aquí cancelo metro con este metro. Este newton metro, como se convierten en joules, dividido segundo, joules sobre segundo, es nuestra unidad de medida de watt. Recuérdense que esto pues sería joules sobre segundo. Y simbólicamente watt es una W mayúscula. Watt, que es la unidad de medida de la potencia. Sea la potencia media, vean que aquí también me quedaría joules sobre segundo, que es watt también. O la potencia instantánea, siempre tiene que ser potencia, siempre que sea potencia, su unidad de medida va a ser el joule. Entonces, pues practiquemos estas nuevas ecuaciones que acabamos de aprender a un conjunto de problemas. Vamos entonces pues, con nuestro primer problema. Nuestro ejemplo número 1 dice: el motor proporciona 175 HP a la hélice de un avión a 2400 revoluciones sobre minuto. ¿Ven? Me están dando HP, que es una potencia. Inciso A. ¿Cuánta torca proporciona el motor del avión? ¿Cuánta torca? Dice. Inciso B. ¿Cuánto trabajo realiza el motor en una revolución de la hélice? Ven entonces que el problema me da la potencia en otra unidad de medida. La potencia me la da en 175 HP. A la hélice de un avión que gira a una rapidez de 12.400 revoluciones sobre minuto. Que eso sería pues nuestra rapidez angular, ¿no? 2.400 revoluciones sobre minuto. ¿Cuánta torca proporciona el motor del avión? Quiero saber la torca. ¿Cuánto trabajo realiza el motor en una revolución de la hélice? ¿Cuánto es el trabajo? Sabiendo que su desplazamiento angular es una revolución. Bueno, homogenicemos nuestras unidades de medida. La unidad de potencia debe estar en watts. Entonces, pues vamos a ver nuestro formulario. En nuestro formulario tenemos factores de conversión. Y observen que aquí tenemos que un HP pues es equivalente a 745.7 watts. Recuérdense, un HP es equivalente a 745.7 watts. Eso nos va a servir entonces para realizar aquí
nuestra conversión. Entonces, vamos a escribir aquí nuestros 175 HP por 745.7 watts es equivalente a un HP. Si hacemos esta conversión, aquí me quedaría 175 multiplicado por 745.7 dividido 1, que se transforma ahora a 130.497.5 watts. Ahí tenemos entonces nuestra potencia ya en la unidad de medida, en watts. Necesito convertir también las 2400 revoluciones por minuto. 2400 revoluciones sobre minuto. Minuto. Bueno, vamos a ponerla mejor de esta forma. Por un minuto es equivalente a 60 segundos por una revolución es equivalente a 2pi radianes. Entonces hagamos la conversión. Aquí me quedaría 2400 dividido, bueno, hagámoslo así mejor, por 2pi dividido 60. Esto me da como resultado la rapidez de 251.33 aproximadamente radianes sobre segundo. Ahí tenemos entonces pues la rapidez. Y pues esta revolución que está fácil porque es equivalente a 2pi radianes. Calculemos entonces lo que el problema me pide primero. El problema me pide la torca. ¿Y cómo la voy a calcular? Pues hace unos momentos vimos que existe una ecuación que me dice que la potencia instantánea se calcula como la torca multiplicada por la rapidez angular. De tal manera que la torca se calcularía como la potencia dividido la rapidez angular. Como la potencia la calculamos como 130.497.5 watts y la rapidez angular como 251.33 radianes sobre segundo, veamos cuánto me da esto. 130.497.5 sobre 251.33. Esto me da como resultado 519.23 joules. Este sería el trabajo, si no me he equivocado en ningún cálculo, por supuesto, que está realizando, pero perdón, el trabajo no, la torca, no, nada que ver entonces porque puse joules, ¿no? Estoy hablando de torca, perdonen, de newtons metro. Esa sería la torca que está aplicando el motor para girar la hélice del avión a 2400 revoluciones sobre minuto. El problema también me pide cuánto trabajo realiza el motor. Bueno, entonces recordemos que la ecuación que acabamos de aprender también nos dice que el trabajo se calcula como la torca por el desplazamiento angular. Como ya tenemos la torca, pues simplemente el trabajo sería estos 519.23 newtons metro por el desplazamiento angular, que es equivalente a, pues, a 2pi radianes, porque es una revolución, ¿no? Una vuelta. Entonces, pues multiplicamos este valor que me acaba de salir por 2pi. Y esto aproximadamente me da de 3.262, ahora sí, joules. Estaba creyendo yo desde antes que ya me estaba calculando el trabajo. Así entonces, pues hemos resuelto nuestro primer ejemplo, utilizando las ecuaciones que acabamos de aprender. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así. La hélice de un avión tiene longitud de 2.08 metros. Vean, 2.08 metros. De punta a punta. O sea, es como un avión de aquellos que tenían la hélice en el frente, ¿no? Y masa de 117 kilogramos. Al arrancarse, el motor del avión aplica una torca constante de 1950 Nm. Esto es importante porque si la torca no es constante, entonces el trabajo se tiene que calcular mediante una integral. Así como aprendimos la idea de trabajo, ¿no? Que es fuerza en pequeñas distancias para ir calculando y sumar todos esos resultados para calcular la torca, el trabajo total.
Al arrancarse, el motor del avión aplica una torca constante de 1950 Nm a la hélice. ¿Qué parte del reposo? O sea, su velocidad inicial, su velocidad angular inicial es 0. Inciso A. Calcule la aceleración angular de la hélice, tratándola como una varilla delgada. Vean que vamos a suponer que la hélice es una varilla delgada. Véase la tabla 9.2 que se refiere a la tabla de momentos de inercia. Inciso B. Calcule la rapidez angular de la hélice después de 5 revoluciones. Inciso C. ¿Cuánto trabajo efectúa el motor durante las primeras 5 revoluciones? Inciso D. ¿Qué potencia media desarrolla el motor durante las primeras 5 revoluciones? Inciso E. ¿Qué potencia instantánea desarrolla el motor en el instante en el que la hélice ha girado 5 revoluciones? Mucha información y me piden para mí bastantes cosas. Bueno, entonces empecemos. Primero me dicen que vamos a tratar a la hélice como una varilla delgada. Entonces yo tengo prácticamente una varilla delgada que gira. Para poder trabajar con una varilla delgada, pues tengo que determinar cuál es su momento de inercia. Y pues nuevamente les recuerdo que en algún momento les solicité si pudieran tener a mano siempre la tabla de momentos de inercia de cuerpos sólidos. Vean que en este caso, pues vamos a suponer que la hélice de un avión pues es como esta, ¿no? Una varilla que está girando alrededor del centro, cuyo momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, 1/12, recuerden, 1/12 de masa por longitud al cuadrado. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces voy a anotar que el momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Calculemos este momento de inercia. Ven que el problema me dice que la masa es de 117 kilogramos. Es muy pesada, ¿no? 117 kilogramos. Y la masa que es de la longitud de 2.08 metros al cuadrado. Veamos cuánto nos da esto. 1/12 multiplicado por 117 y multiplicado por 2.08, todo esto al cuadrado. Me da un valor no muy grande realmente, ¿no? De 42.1824 kilogramos metro cuadrado. Ahí tenemos entonces el momento de inercia. ¿Qué más tenemos? Al arrancarse, el motor del avión aplica una torca constante de 1950 newtons. Entonces, pues tenemos que la torca es de 1950 newtons. ¿Qué parte del reposo? Entonces, pues tengo una rapidez inicial. Bueno, vamos a tratar eso después. Igual a 0. El problema en la primera parte me dice calcule la aceleración angular de la hélice tratándolo con una varilla delgada. Bueno, pues esta parte está sencilla, el inciso A. Me pide calcular la aceleración angular. Entonces utilizamos la segunda ley de Newton para el movimiento circular, que me dice que la torca es igual al producto de la inercia por la aceleración angular. De tal manera que la aceleración angular sería la torca dividido el momento de inercia. En este caso, pues la torca serían los 1950 newtons dividido el momento de inercia, que es lo que escribimos por ahí arriba, 42.1824 kilogramo metro. Entonces, veamos, aquí me quedaría 1950 dividido, ¿dónde están mis cálculos? No, eso está malo. 1950 dividido 42.1824, que fue el valor que me salió anteriormente. Esto me da que la aceleración angular aproximadamente es de, pongamos aquí aproximadamente, 46.23 radianes sobre segundo cuadrado. Aquí tengo entonces el valor de la aceleración angular, que es la primera pregunta que el problema me hace. En la segunda problema me dice calcule la rapidez angular de la hélice después de 5 revoluciones. Bueno, entonces, pues volvamos para el inciso B, en el que tenemos que parte del reposo, o sea, su velocidad angular inicial es 0. Me piden calcular la velocidad final, la rapidez de esta hélice, en el instante en el que el desplazamiento, vean, en el desplazamiento es de 5 revoluciones. Que esto es equivalente a 10 pi radianes. Simplemente al multiplicarlo por 2 pi, ¿verdad? Tengo ya el valor de la aceleración angular, calculada como 46.23 radianes sobre segundo al cuadrado. Esto es aproximadamente, ¿no?
Y pues el tiempo no me lo piden, pero como me piden en algún momento potencia, pues vamos a calcularlo para ir adelantando esos datos que me van a pedir. Vean entonces que se resume esto a un problema de cinemática rotacional, en el que me piden calcular la velocidad final y calcular el tiempo. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Pues tenemos que utilizar primeramente una que no tenga el valor del tiempo para poder encontrar o calcular este valor de velocidad final. Pues vamos a usar una ecuación que me dice que la rapidez angular se calcula al cuadrado, es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Como la rapidez angular inicial es 0, pues entonces simplemente me queda que la velocidad angular final sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. En este caso, pues sería, bueno, ingresemos datos porque ya los tenemos allí, ¿no? Raíz de 2 por la aceleración angular, que fueron los 46.23 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el desplazamiento angular, que es 10pi. Esto me da un valor de 53.9 aproximadamente. 53.9 radianes sobre segundo. Vean que esto es dimensionalmente correcto porque esto está en radianes sobre segundo cuadrado y esto está en radianes. Entonces me queda radianes cuadrado sobre segundo cuadrado que finalmente se convierte en radianes sobre segundo. Ahí tenemos entonces el valor de la rapidez angular. Vean que el tiempo no me lo piden, pero lo vamos a calcular. ¿Qué ecuación utilizo? Pues hay una que dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De tal manera entonces que el tiempo pues, se expresaría como la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido la aceleración angular. En este caso, pues como acabo de calcular la velocidad angular, pues simplemente lo divido entre la aceleración angular, que es de 46.23, y me da que el tiempo aproximadamente es de 1.16 segundos. 1.16 segundos. Ahí está. No me lo piden, ¿verdad? Pero pues me piden potencia inevitablemente, entonces vamos a necesitar tiempo. El problema me pide en el inciso C cuánto trabajo efectúa el motor durante las primeras 5 revoluciones. Bueno, entonces para el inciso C me piden el trabajo. Trabajo, ya vimos que se calcula como la multiplicación de torca y desplazamiento angular. Para este caso particular, entonces, el trabajo sería la torca. ¿Y cuánto es la torca? Pues el problema me la proporciona. Este dato viene gratis. 1950 newtons. Y el desplazamiento angular, pues el desplazamiento angular también me lo dan, que es equivalente a 5 revoluciones, o la unidad que necesitamos, 10 pi radianes. Entonces aquí me quedaría 1950 newtons metro multiplicado por las 10 pi radianes. Esto ya se convierte en una unidad de trabajo que es el joule. 1950 multiplicado por 10 pi me da como resultado en un trabajo bastante grande, 61.261.06 joules. Aquí tengo pues el trabajo. ¿Cuánto trabajo realiza? Pues realiza eso que acabamos de calcular. El inciso D me dice qué potencia media desarrolla el motor durante las primeras 5 revoluciones. Bueno, entonces calculemos aquí, en nuestro inciso D, la potencia media. Dijimos que la potencia media pues es simplemente el trabajo que se realiza dividido el tiempo que tarda en hacerlo. El trabajo en este caso pues son los 61.261.06 joules y aquí voy a utilizar el tiempo que ya había calculado ahí arriba, que no me lo piden pues directamente, pero sí lo íbamos a necesitar. Entonces 1.16 segundos, vamos a ver, dividido 1.16 segundos, me da como resultado una potencia media de 52.811.25 watts. O pues para escribirlo más bonito podríamos escribir 52.8 kilowatts. ¿Bien? Podemos escribir la potencia usando prefijos. Kilo, recuérdense que es por 10 a la 3, ¿verdad? Es decir, para simplificarlo, para hacerlo más fácil, o para hacerlo más explicativo, perdón, eso sería lo mismo a 52.8 por 10 a la 3, ¿verdad? Watts, y recuérdense que usando prefijos, el por 10 a la 3 se convierte en kilo, entonces 52.8 kilowatts, como kilómetro, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tengo esto, veamos que me piden el inciso E. El inciso E del problema me dice, vamos a ver, ¿qué potencia instantánea desarrolla el motor en el instante en el que la S
ha girado 5 revoluciones. ¿Qué potencia instantánea? Bueno, calculemos la potencia instantánea. Dijimos que la potencia instantánea se calcula como el producto o la multiplicación de la torca y la rapidez angular en un instante específico. En este caso, pues la torca, el problema me la daba desde el principio, 1950 newtons metro, y la rapidez angular, nosotros la calculamos hace unos momentos. La rapidez que lleva cuando está girando o cuando ha girado 5 revoluciones es equivalente o es igual a 53.9 radianes sobre segundo. Aproximemos este dato, me quedaría entonces aquí 1950 multiplicado por 53.9. Lo que me da un valor, vean, muy grande, ¿no? De 105.105 watts. Esa es la potencia que está desarrollando en el instante específico, en ese instante específico, ¿no? 105.105 watts. O, pues, como lo podemos escribir como antes, podemos escribir 105.1 kilowatts. Y ahí tendríamos entonces, pues, nuestras respuestas al problema número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este ejemplo dice así. Un motor eléctrico consume 9 kilojoules, vean, estamos usando aquí un prefijo nuevamente, kilojoules de energía eléctrica en un minuto. Vean que nos dan cuánto tiempo consume cierta cantidad de potencia. Si un tercio de la energía se pierde en forma de calor y otras formas de energía interna del motor, y el resto se da como potencia al motor, ¿cuánta torca desarrollará este motor si usted lo pone a 2500 revoluciones por minuto? El problema es bastante sencillo. El problema me dice aquí que nosotros tenemos un motor eléctrico que consume 9 kilojoules. Ese es el trabajo. Creo que potencia les mencioné en ese momento, perdonen, era trabajo. Que es de 9 kilo. Kilo dijimos que es por 10 a la 3 y 9 por 10 a la 3 pues es equivalente a 9000 joules. En un minuto, en un tiempo de un minuto. Si un tercio de la energía se pierde en forma de calor y otras formas de energía interna del motor y el resto se da como potencia al motor, entonces vean que de estos 9000 joules cierta parte se pierde, se va perdiendo en el motor y el resto sí lo entrega. Entonces un tercio se pierde y el resto lo entrega. Entonces calculemos cuánto es el trabajo entregado. El trabajo efectivo, por así decirlo, el trabajo que nos va a ser útil, pues sería lo que el motor está entregando para realizar el trabajo, que serían 9000 por 2/3 partes, porque un tercio se pierde. Entonces solo veamos cuánto se queda. Se quedan 6000 joules en un tiempo de un minuto, o es equivalente a 60 segundos, por supuesto. ¿Cuánta torca desarrollará este motor si usted lo pone a 2500 revoluciones por minuto? Bueno, entonces está fácil. Primero calculemos la potencia. La potencia total o promedio desarrollada es equivalente a 6000 joules. Dividido, pues el tiempo, que son 60 segundos. Vean que joules sobre segundo, pues ya me da watts. Entonces 6000 dividido 60 me da 600. No, perdón, nada que 600. Me da 100, disculpen. Me da 100 watts. Aquí tenemos la potencia, ¿verdad? Sin embargo, el problema me dice, pues, ¿cuánta torca desarrollará este motor si usted lo pone a 2500 revoluciones por minuto? Entonces tenemos aquí una rapidez angular, que es equivalente a 2500 revoluciones en un minuto. Hagamos la conversión de unidades. Aquí me quedaría que un minuto es equivalente a 60 segundos y una revolución es equivalente a 2pi radianes. Entonces aquí me quedaría 2500 por 2pi. Uy, no, así no es. 2pi dividido 60, ya que está allí. En este caso, pues entonces la rapidez angular que desarrollará es de 261.8 aproximadamente radianes sobre segundo. Entonces, pues como ya tenemos el valor de la velocidad angular, recuérdense que la potencia también se llama torca por velocidad angular. En este caso, entonces, la torca se calcularía como la potencia dividido la rapidez angular. La potencia, ya vimos que son los 100 watts que está desarrollando el motor o está entregando en forma de potencia.
dividido en la rapidez angular, que es de 261.8 radianes sobre segundo. Entonces aquí me quedaría pues 100 dividido los 261.8 y me queda que el motor pues puede desarrollar una torca de 0.38 newtons metro. Así de fácil pues hemos resuelto entonces nuestro ejemplo número 3. Vamos con nuestro cuarto y último ejemplo. Este ejemplo dice así: la cabeza de una cortadora de pasto tiene 100 gramos de cuerda devanados en un carrete cilíndrico, o sea, enrollados, ¿no? En un carrete cilíndrico ligero. O sea que podemos asumir que este carrete pues es muy liviano, ¿verdad? Ligero, o sea, no tomamos en cuenta su masa. Con un diámetro interior de 3 centímetros, vean, diámetro interior de 3 centímetros y un diámetro exterior de 18 centímetros. O sea que prácticamente pues este hilo está formando un cilindro hueco, como se muestra en la figura 1050. La cuerda tiene una densidad lineal de 10 gramos por cada metro, o sea, cada metro de cinta pues tiene un peso de 10 gramos. Una sola hebra de la cuerda se extiende 16 centímetros desde el borde exterior del carrete, vean, de 16 centímetros del carrete, del borde del carrete. Inciso A. Cuando se enciende, la cortadora aumenta su velocidad de 0 a 2500 revoluciones sobre minuto en 0.215 segundos. Inciso A. ¿Qué potencia promedio entrega el motor de la cortadora a la cabeza mientras acelera? ¿Qué potencia promedio entrega el motor de la cortadora a la cabeza mientras acelera? Inciso B. Cuando la cortadora corta pasto, gira a 2000 revoluciones sobre minuto. Vean, ya no gira a 2500, sino ha reducido su rapidez a 2000 revoluciones sobre minuto. Y el pasto ejerce una fuerza tangencial promedio de 7.65 newtons. Vean entonces que la cortadora pues también tiene que ejercer esa misma fuerza para poderla cortar. Sobre el extremo exterior de la cuerda, que todavía está a una distancia radial de 16 centímetros desde el borde exterior del carrete. ¿Cuál es la potencia entregada a la cabeza bajo carga? Es decir, cuando ya está trabajando, ¿cuánta potencia se entrega? Pues parece un problema muy extraño, pero es un problema pues bastante útil porque generalmente pues ahora las cortadoras de pastos están muy de moda, ¿no? A veces pues vemos personas que llegan a nuestras casas por si tenemos nosotros pasto que pueden hacer el servicio de cortar, ¿no? O algunas personas que tengan en su casa para poder cortar este pasto, ¿no? Hemos visto, o en trabajos en ornato, es decir, a los alrededores, jardines a los alrededor, parques, pues la gente cortando pasto. Bueno, el problema me pide, la primera parte, qué potencia promedio entrega el motor a la cortadora mientras acelera. Primero me dicen, vean, que tenemos aquí prácticamente un cilindro hueco, porque todo esto está enrollado, formando un cilindro hueco. Y aparte tenemos entonces pues esta hebra salida. Vamos a verlo de esta manera, miren. Tenemos un cilindro sólido, un cilindro hueco. Y tenemos aquí pues una hebra de hilo que sale. Todo está girando alrededor, pues, o va a girar alrededor de este centro. Entonces, ¿qué datos me dan? Me dan que el diámetro interno es de 3 centímetros, o sea, el radio de esta primera parte ahí está, es de 1.5 centímetros. Y el radio exterior es de 9 centímetros. Para no equivocarlo, ¿no? 9 centímetros. La masa de ese disco sólido es de 100 gramos. De necio con sólido, no es, perdón, hueco. De 100 gramos, o sea, 0.1 kilogramos es la masa de este. Esta hebra de aquí, o esa parte de hilo, pues tiene 16 centímetros. Entonces, pues aquí tenemos 16 centímetros. Y como el problema me dice que el hilo tiene una masa de 10 gramos por cada metro, imagínense, 10 gramos por cada metro.
Entonces, si yo quiero saber la masa, vamos a escribir aquí que esa densidad lineal de masa, generalmente se utiliza otro símbolo, ¿no? La densidad lineal de masa es de, ¿cómo dijimos? Se me olvidó, perdonen. 10 gramos. 10 gramos por metro. Esta densidad se calcula entonces como masa dividido longitud. Entonces, si yo quiero saber la masa, pues simplemente multiplico la densidad por la longitud. En este caso, la densidad es de 10 gramos por cada metro y nosotros tenemos 16 centímetros, o sea, 0.16 metros. De tal manera que la masa me quedaría 10 por 0.16, 16, que me da 1.6 gramos. 1.6 gramos. Vean que aquí puse kilómetros, perdonen, kilogramos, ahí está. Convirtamos esto a kilogramos, 1.6, entonces dividido 1000, y ya lo convertimos a kilogramos, entonces me da 0.0016, equivalente a 0.0016 kilogramos. Ahí tenemos datos importantes. ¿Qué más de datos nos dan? Cuando se enciende la cortadora, aumenta su velocidad de 0 a 2500 revoluciones sobre minuto. Entonces, me dicen que su velocidad inicia desde 0 hasta una velocidad final de 2500 revoluciones sobre minuto. Si hacemos una conversión rápida de esto, recuérdense, un minuto es equivalente a 60 segundos y una revolución es equivalente a 2 pi radianes. Entonces aquí de momento tenemos 2500 por 2 pi dividido 60, que me da un resultado de 261.8. Creo que ya habíamos hecho esto, ¿no? 261.8 radianes sobre segundo. Ahí tengo la rapidez. Y dice que aumenta esta rapidez en 0.21 segundos. En un tiempo de 0.21 segundos, creo. 0.21, sí. No, 21.5, perdonen. 21.5 segundos. ¿Qué más tenemos? Ajá, inciso A, ¿qué potencia promedio entrega el motor? Bueno, ahí tenemos entonces toda la información. Y el problema en el inciso A me pide la potencia. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular la potencia? La potencia media, ¿verdad? El trabajo me pide aquí la potencia media. Para calcular la potencia media, pues recuérdense que la potencia se calcula como la torca por el desplazamiento angular. No, perdón. No me piden el trabajo, me piden la potencia. Estoy distraído. Potencia media es trabajo dividido el tiempo. Entonces el tiempo ya afortunadamente me lo dan, por lo menos. Me hace falta el trabajo. Vamos a tener que calcular el trabajo. Y ahora sí, el trabajo es torca por desplazamiento angular. Bueno, entonces no tengo el desplazamiento angular, pero puedo calcular aquí, vean el desplazamiento angular. Porque tengo velocidad inicial, velocidad final, tiempo, puedo calcular el desplazamiento angular. Pero no tengo la torca. Bueno, ¿qué hago entonces con la torca? Recordemos que torca se calcula como, inercia por aceleración angular. La inercia se refería a la inercia de este objeto que está girando alrededor de este punto. Y la aceleración angular la puedo calcular mediante cinemática de estos tres datos. Pues entonces todo se reduce a que primero, debo calcular el momento de inercia y debo calcular aquí el desplazamiento angular y la aceleración angular. Bueno, entonces vamos a borrar esto para poder iniciar aquí desde cero. Calculemos primeramente el momento de inercia. El momento de inercia sería el momento de inercia de este disco hueco que está girando alrededor de este punto y el momento de inercia de esta varilla que está girando alrededor de este punto. Vean que no tenemos, ojo por favor, que esto no está girando alrededor de su extremo, sino está girando más lejos de esto. Por lo tanto, va a involucrar el teorema de los ejes paralelos para el cálculo de este momento de inercia. Calculemos entonces aquí, iniciemos, el cálculo del momento de inercia. Inercia sería primeramente la inercia del cilindro hueco más la inercia de esa varilla. Bueno, entonces aquí la inercia de un cilindro hueco se calcula como 1/2 de la masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Más, ¿cómo se calcula la inercia de una varilla que gira muy lejos del centro?
Pues dijimos que tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos. ¿Y cómo es el teorema de los ejes paralelos? Pues se recuerdan que es la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Y la distancia es la distancia del centro de masa al punto de giro. Entonces necesito la inercia del centro de masa de una varilla. Pues regresemos y volvamos a nuestra tabla que conocemos de momentos de inercia. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. La inercia del centro de masa de una varilla es 1/12 de masa por longitud al cuadrado. Entonces, 1/12 de masa por longitud al cuadrado. Entonces, aquí llevaríamos que para el cálculo de inercia sería 1/2 de la masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado más, aquí vamos a poner 1/12 de la masa de la varilla por su longitud al cuadrado más la masa de la varilla por la distancia al cuadrado. Veamos cuánto es la distancia de su centro de masa al punto de giro. Y vean que esta distancia sería el radio mayor, ¿verdad? Más la mitad de la varilla, que serían 8 centímetros. Entonces vamos a poner aquí que la distancia al cuadrado sería el radio mayor al cuadrado, perdón, el radio mayor, más la mitad de su longitud, todo esto al cuadrado. Bueno, entonces ahí está la expresión que me va a permitir calcular el momento de inercia. Ingresemos datos. 1/2 de la masa del cilindro, que ya vimos que es de 0.1 kilogramos, multiplicado por el radio 1, que sería de 1.5 centímetros, o sea, 0.01 metros al cuadrado, más el radio 2, que ya vimos que era de 9 centímetros. Entonces aquí me quedaría 0.09 metros al cuadrado, más 1/12 de la masa de la varilla, que dijimos que era pequeñita, ¿no? Que teníamos por aquí, vean, 0.0016 kilogramos. 0.0016 kilogramos. Multiplicado por la longitud al cuadrado, que es de 16 centímetros, 0.16 metros al cuadrado. Más la masa de la varilla, 0.0016 kilogramos. Por el radio 2, que ya vimos que es de 0.09, más la mitad de la longitud, que sería 0.08 al cuadrado. Y aquí ya estaría entonces la expresión que me permitiría calcular el momento de inercia. Hagámoslo aquí y veamos cuánto es esto. A ver, me quedaría 1/2 multiplicado por 0.1 multiplicado por 0.01, 0.1, ahí estamos, al cuadrado, más 0.09 al cuadrado, y más 1/12 multiplicado por 0.0016 por 0.16 al cuadrado, más 0.0016 por 0.09 más 0.08 al cuadrado. Si está bien mi cálculo, espero no haber ingresado datos equivocados. Entonces ahí tengo mi valor de momento de inercia. Voy a utilizar este dato, miren, para poder escribirlo con mejor aproximación. 459.65 por 10 a la menos 6 kilogramos metro. Ahí está. Ya tengo el momento de inercia, un dato que me va a servir. Ahora voy a trabajar con la cinemática del problema que me decía que la velocidad inicial era 0. La velocidad final la teníamos calculada ya. Era de 261.8 radianes sobre segundo. El tiempo dijimos que era de 0.215 segundos. Necesito la aceleración angular y necesito el desplazamiento angular. Calculemos primeramente la aceleración angular. La aceleración angular se calcula como la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido el tiempo. En este caso, pues la velocidad final es de 261.8 menos la velocidad angular, que es 0, y todo esto dividido entre el tiempo, que es 0.215. Esto me da un valor de, curioso, no es cierto, está mal, 261.8 dividido 0.215. Ahí está, me da un valor de 1217.67
radianes sobre segundo al cuadrado. Calculo el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es un medio del tiempo multiplicado por la velocidad angular final más la velocidad angular al inicio. Como la velocidad angular final inicial, perdón, es 0, pues entonces sería simplemente un medio multiplicado por el tiempo 0.215 multiplicado por la velocidad angular final, que es de 261.8, y ya me da entonces que el desplazamiento angular es de 28.14 radianes. Ahí está. Finalmente entonces puedo empezar a calcular los datos. Primero dijimos que necesito calcular la torca, ¿no? Entonces, torca es igual a inercia por aceleración angular. La inercia la he calculado ya ahí atrás en la página anterior y me había dado 460 y algo. 459.65 por 10 a la menos 6. Entonces, 459.65 por 10 a la menos 6 kilogramo metro cuadrado por el valor de la aceleración angular, que la acabamos de calcular, que es de 1217.67 radianes sobre segundo al cuadrado. Ya finalmente calculado, podemos calcular la torca entonces, 459.65 por 10 a la menos 6. Esto multiplicado por 1217.67. Me da entonces un valor de 0.55, hablemos de 0.56 newtons metro. Calculo con esto entonces el trabajo. Trabajo es torca por desplazamiento angular. Entonces, 0.56 por el desplazamiento angular que me había salido de 28.14 radianes. Y ya tengo entonces que el trabajo es de 15.76 joules. Aquí finalmente he calculado... perdón. No quiero el trabajo, quiero la potencia. Finalmente, entonces, ahora sí, potencia es trabajo dividido tiempo. Como el trabajo me ha salido de 15.76 y el tiempo era de 0.21 segundos, entonces ahora sí, finalmente tengo el valor de la potencia media, que es de 75.05 watts. Hemos calculado entonces pues la potencia media. Pero creo que cometí un error, ¿no? Porque es 0.215. Entonces, pues esto creo que afecta un poquito. 0.215. La respuesta correcta, 73. Vean cómo afectó ese pequeño decimal. Entonces, estaba equivocado aquí. Disculpen ese pequeño detalle. 73.3 watts. Ahora sí. Tenemos entonces el valor de la potencia media, ¿no? Lo que el problema me estaba pidiendo. Vamos a ver qué potencia promedio o potencia media. Nuestro inciso B me pide cuando la cortadora corta pasto gira 2000 revoluciones sobre minuto. Vean, ya ha cambiado. Y el pasto ejerce una fuerza tangencial promedio de 7.65 newtons sobre el extremo exterior de la cuerda, que todavía está a una distancia radial de 16 centímetros, desde el borde exterior del carrete. ¿Cuál es la potencia entregada a la cabeza bajo esta carga? Vean que 7.65 newtons se ejerce en este extremo. Por lo tanto, pues si aquí es la fuerza, yo puedo calcular la torca, ¿no? Y tengo la rapidez angular, pues puedo calcular ahora la potencia entregada. Finalmente, entonces, vamos a ver este inciso B. Vean que el inciso A nos llevó bastantes cálculos, ¿no? Vamos a calcular primero la torca. La torca sería la multiplicación de la fuerza y la distancia, o el brazo, ¿no? La fuerza, el problema me dice que es de 7.65 newtons. Y la distancia, pues sería, como se aplica en este punto, serían los 16 centímetros más los 9 centímetros del centro. Como 9 centímetros tenemos aquí 16, pues estamos hablando de 25 centímetros, con una fuerza de 7.65 newtons. Entonces, 7.65 newtons multiplicado por los 25 centímetros o 0.25 metros, lo que finalmente me genera una torca de 7.65 por 0.25,
Vamos a ver si estaba bien ingresado. No, está mal. 7.65 por 0.25 me da un valor de 1.91 newtons metro. Ya tengo la torca y tengo que la rapidez angular ahora es de 2000 revoluciones sobre minuto. Debemos convertir esto pues a la unidad de medida que necesitamos. No, esto es igual, no, esto es por. Aquí me quedaría pues un minuto es igual a 60 segundos y una revolución es equivalente a 2pi radianes. Por lo tanto, me quedarían, veamos, 2000 por 2pi dividido 60. 60. Y tenemos que nuestra rapidez angular ahora es de 209.44 radianes sobre segundo. Ahora sí, podemos determinar el valor de la potencia que entrega multiplicando la torca por la rapidez angular. Entonces la potencia sería 1.91 newtons metro, que es la torca debido a la fuerza que ejerce el pasto sobre la cortadora, por la rapidez angular a la que está girando, que es 209.44 radianes sobre segundo. Veamos entonces cuánto es esta potencia. Recuérdense que esta potencia pues la vamos a tener también en nuestras unidades de watts. 1.91, ahí estamos, multiplicado por 209.44. Si todo está bien, entonces tenemos aquí que la potencia es de 400 watts. Finalmente, entonces, pues hemos resuelto los dos incisos de este problema. Audio Jungle.